Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos acompañan una vez más en su programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, a abrir nuestro ser entero a la gracia de Dios que se nos va a comunicar a través de su santa palabra. Sabemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos permite ver nuestra vida a los ojos, no de nuestra propia realidad humana, sino a los ojos de Dios. Vamos sin más preámbulos a dar inicio a nuestra celebración en la fe, que la vivimos en torno a la santa palabra de Dios, y para eso decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos darte gracias una vez más en esta mañana, porque nos has regalado la vida. Y queremos entregarte, Señor, nuestra vida en esta nueva jornada que nos regalas. Queremos invitarte, Señor, a que permanezcas con nosotros, como permaneciste con tus apóstoles, a quienes llamaste por tu amor, como permaneciste con nuestra Madre, la Virgen Santísima, y con su esposo San José, por espacio de más o menos 30 años antes de iniciar tu vida pública. Como estuviste, Señor, con la primitiva comunidad cristiana, cuando se afianzaban en la enseñanza de los apóstoles y en el recuerdo vivo de tu propia vida, que la viviste con ellos, para enseñarnos a llegar a nuestro Padre Celestial. Queremos pedirte, Señor, que no permitas que el pecado mortal nos aparte de ti, que no haya nada, Señor, que se oponga entre nosotros y tu amor misericordioso, que nos permitas experimentar tu amor para que así nosotros seamos verdaderamente felices, seamos plenos y que transmitamos este amor a aquellos que más lo necesitan, aquellos que tú pones en nuestra propia vida cada día. Asístenos, Señor, con los dones de tu Santo Espíritu para que seamos hombres y mujeres diferentes. Danos la gracia, Señor, de caminar hoy según el cumplimiento de tu santa voluntad. Danos la gracia, Señor, de llegar al final de este día con un corazón agradecido, con un corazón exultante por todas las manifestaciones de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos una parábola muy importante en nuestra vida cristiana, y es una parábola que el Señor Jesús nos ha dirigido a nosotros, el pueblo de Dios, en este tiempo en el que una vez más Dios sigue manifestándonos su amor, pero sigue también exigiendo de nosotros una respuesta a esa gracia constante que Dios nos ofrece. Y esta parábola, que tiene como figura un banquete de bodas, había sido inicialmente ofrecida por Jesús a aquellos que, como nos dice el inicio mismo del Evangelio, el día de hoy, eran los líderes de ese primer pueblo elegido por Dios, del pueblo de Israel. Nos dice San Mateo que Jesús extiende esta parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y está denunciando Jesús la actitud de indiferencia, de infidelidad de este pueblo al pacto, a la alianza que habían establecido ellos con Dios, o mejor aún, que Dios había establecido con ellos. En el actuar de ese pueblo, de esos invitados a la boda,
que no aceptan, no reconocen, no aprecian la invitación que el rey les está haciendo para que asistan a las bodas de su hijo, sino que por el contrario rechazan esa invitación y se dedican a sus propios oficios y terminan inclusive algunos yendo en contra de los servidores de ese rey, asesinándolos y rechazando de esta manera totalmente la invitación que les están haciendo. Jesús está señalando y denunciando a la vez la actitud del pueblo a lo largo de muchos siglos, cuando después de haber enviado Dios profetas, jueces, reyes, sacerdotes, el pueblo no aceptó la invitación de Dios, sino que lo rechazó y se dedicaron a sus propias actividades, y muchos de ellos también llegaron a convertirse en asesinos de aquellos que Dios mismo había enviado, y que lo hicieron también con el Señor Jesús, con el hijo del dueño de ese reino, tal y como la semana pasada lo encontrábamos también en la otra parábola, en la que después de haber matado a los servidores del rey, a los servidores, del dueño de la viña, también estas personas mataron al hijo mismo del dueño de la viña, porque lo consideraban el heredero y querían apropiarse de lo que era propiedad de este hijo del dueño de la viña. Así también entonces Jesús está denunciando esa misma actitud de indiferencia y de rechazo del pueblo de Dios, del primer pueblo de Dios, que rechazó la misericordia de Dios. Pero esa enseñanza en principio histórica que tiene su cumplimiento en el antiguo pueblo de Israel, se sigue viviendo como una realidad en nosotros hoy, cuando, siendo nosotros el nuevo pueblo de Dios, que se constituyó Dios mismo a través de la sangre de su Hijo Jesús derramada en la cruz, también nosotros rechazamos la misericordia de Dios. Y vamos a hablar de una aplicación más inmediata a este contexto en el que Jesús nos está dando la parábola, que es la figura de un banquete. Tú y yo, hermano y hermana, hemos sido invitados a un banquete y seguimos constantemente siendo invitados a un banquete de bodas, a un banquete en el que se sirve un manjar suculento, es decir, delicioso, sustancioso, exquisito, incomparable. Es el banquete de la Eucaristía. Este banquete de la Eucaristía es el banquete de bodas de Cristo nuestro Señor con su iglesia, que es su esposa. Es el banquete en el que se sirve el manjar exquisito y suculento del pan vivo bajado del cielo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es servido para nosotros gratuitamente en este banquete de bodas. Y muchos de los que me están escuchando en este momento, o muchos de los que me van a escuchar después a través de la internet y de los otros medios de difusión, prefieren dedicarse a sus propias acciones, a sus propias actividades y tareas, a darle rienda suelta a sus intereses y motivaciones, en lugar de preferir asistir a este banquete al que Dios mismo los está invitando. Hay hermanos y hermanas que se justifican para no ir a la Santa Misa diciendo: Dios está en todas partes. Desde donde yo esté, yo le hablo a Dios y Él me escucha. Yo puedo adorar a Dios desde donde yo esté, y todo eso es verdad. Pero el único lugar donde vas a encontrar ese manjar, que es el pan vivo bajado del cielo, es en la Eucaristía. Y lo que estás haciendo al acomodarte a tus propias conveniencias y a tus propios intereses es nada más y nada menos que rechazar la misericordia de Dios, que te está ofreciendo la posibilidad de que te alimentes de ese manjar de vida eterna, para que tengas la esperanza de la resurrección, para que aceptes la salvación que Dios te ofrece, para que seas un hombre, para que seas una mujer nuevo, redimido, transformado por la gracia de Dios. Claro que es cierto que la oración Dios la escucha desde donde nosotros se la dirijamos.
Claro que es verdad que Dios está en todas partes porque su presencia llena el universo entero. Pero también es cierto que, así como en el antiguo pueblo de Israel, Dios ha hecho un pacto con nosotros y ese pacto implica nuestra respuesta generosa y comprometida a su amor. Y ese pacto se ha sellado con la sangre de la nueva alianza en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y es la misma sangre que se derrama para nosotros generosamente en la Santa Eucaristía. De tal manera que cuando tú estás prefiriendo las cosas a las que tu corazón te inclina a que realices, en lugar de dedicarte a las cosas de Dios y de manera especial a asistir con fidelidad a la Santa Misa cada domingo, estás cayendo exactamente en el mismo pecado en el que cayeron estas personas de las que denuncia Jesús hoy su actitud en el Evangelio, que prefirieron dedicarse a sus propias actividades que aceptar la invitación que Dios les estaba haciendo. Y todavía peor es la actitud y el pecado de aquellos que no asisten a la Santa Misa y se dedican a criticar y a atacar a aquellos que sí lo hacen, cuando dicen: la iglesia está llena de hipócritas. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué voy a la misa si lo que hay allá es una bola de hipócritas? Una cantidad enorme de personas que están por fuera actuando de una manera y van después a sacar su lengua para recibir la hostia, dicen, o para recibir para tomar vino, para llenarse de vino. Están ya contagiados entonces con una actitud protestante, y en medio de esa actitud caen en pecados tan graves como atacar a la Santa Eucaristía misma, o atacar a aquellos que están haciendo el esfuerzo por acercarse a Dios y por luchar contra sus propios pecados, llamándolos a todos ellos entonces hipócritas. Ese es el pecado también de aquellos que en el antiguo pueblo de Dios se dedicaron a irse en contra de los elegidos de Dios e irse en contra también de aquellos que estaban cumpliendo su parte en el pacto con Dios, y fueron entonces atacados en su fe. De la misma manera, tu hermano y tu hermana, si además de no ir a la Santa Misa, te dedicas también a atacar y a calificar como hipócritas a aquellos que están asistiendo semanalmente y con fidelidad a la Santa Eucaristía, estás cayendo también tú en ese mismo pecado. Pero además de esta aplicación práctica e inmediata a la celebración de este banquete de bodas de Cristo con su esposa, que es la iglesia, en la Santa Eucaristía, hay otra aplicación que tiene un sentido más escatológico, es decir, que está más relacionado con el cumplimiento del plan de Dios en nuestra propia vida en orden a la salvación. Tú y yo, hermano y hermana, hemos sido invitados a la boda, al banquete de bodas de Cristo con su iglesia en la Nueva Jerusalén. Es decir, tú y yo hemos sido invitados por Dios a aceptar su gracia y su misericordia para dejarnos salvar por Él y llegar entonces un día a la Nueva Jerusalén, al reino de los cielos, a la salvación, a la vida eterna. Pero esa realidad de la salvación de Dios no se va a cumplir plenamente en nuestras vidas si nosotros mismos no nos comprometemos a aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Y esta aplicación del mensaje de Dios en esta parábola el día de hoy gira en torno al tema que ya nosotros hemos venido tratando acerca de cómo somos salvados, de la salvación, si somos salvados automáticamente o definitivamente, o si por el contrario, una vez que ya Dios nos ha ofrecido la salvación, nosotros la tenemos que aceptar, esforzarnos cada día por mantener esa gracia de Dios en nosotros, mantenernos pues en la gracia de Dios, lo cual significa luchar contra el pecado, contra las tentaciones, comprometernos a las cosas de Dios para así entonces merecer al final la salvación que Dios nos ha ofrecido. Esa respuesta nos la da Jesús en esta misma parábola, cuando nos dice que un hombre pudo entrar al banquete de bodas, pero no estaba
vestido como convenía y por tanto fue excluido de ese banquete de las bodas y fue arrojado fuera, donde es el llanto y la desesperación. En la parábola del hijo pródigo, allá en Lucas capítulo 15, encontramos una figura parecida cuando el padre de este hijo que se había alejado, una vez que regresa y es acogido por el amor, por la misericordia de ese padre, tiene luego que ir asistido por los servidores de este padre a quitarse ese vestido viejo que está manchado por todas las porquerías que el hijo, con las que el hijo se contaminó cuando estaba lejos de la casa paterna, para ser vestido con un traje nuevo, digno de la fiesta que van a celebrar. Eso significa, hermanas y hermanos, que tú y yo, una vez que aceptamos la invitación de Dios, necesitamos estar vestidos con el traje de la gracia. Y eso es posible solamente por la conversión, por el arrepentimiento, por la reconciliación que nos trae Dios mismo a través de los sacramentos y de manera especial a través del sacramento de la reconciliación. No vamos a ser capaces de disfrutar de la vida eterna, no vamos a tener la posibilidad nosotros de poseer a Dios por toda la eternidad si no tenemos ese vestido de la gracia que Dios mismo nos ha dado a través del bautismo, a través de la Eucaristía, a través también del sacramento de la reconciliación, para que ese vestido se mantenga pulcro, limpio, digno para la celebración a la cual Dios nos invita. Y esto es también entonces una invitación para que tú y yo asistamos con frecuencia al sacramento de la confesión y para que seamos verdaderamente comprometidos en nuestra vida a luchar contra el pecado, contra las situaciones de mal que nos alejan de Dios, para que de esa manera conservemos la gracia de Dios en nuestra vida y que seamos un día merecedores de adentrarnos en el banquete eterno y de disfrutarlo por toda la eternidad con aquellos que ya son bienaventurados en el cielo y con aquellos que, como tú y como yo, siguen trabajando cada día para aceptar la salvación que Dios les ofrece. Que tengamos la gracia del Espíritu Santo, pues, a partir de este día de manera especial, para que aceptemos esa invitación de Dios y para que con un corazón renovado, con un corazón convertido, tengamos una nueva actitud en nuestra vida y vivamos como hijos de la luz. Amén. Atención, hermanos, voy a darles una lista de medios que usan las sectas como métodos de conquista. Visitas domiciliarias, películas del fin del mundo, ayudas materiales, oración a los enfermos. Dice que todo dan de gratis, pero es pura falsedad. Con las primicias y ofrendas se cobran lo que les dan, aparte el famoso diezmo que disputan con afán. Campañas por donde
con aparatos de sonido. Testifican falsamente de alguien que se ha convertido. Les gusta actuar en bola y de esta forma confundir, sin respeto a la verdad. No les importa mentir. Dice que todo dan de gratis, pero es pura falsedad. Con las primicias y ofrendas se cobran lo que les dan, aparte el famoso diezmo que disputan con afán. La semana pasada terminábamos meditando una vez más en esa enseñanza de la que la Santa Biblia nos habla en torno a la interpretación del mismo texto sagrado de la Santa Biblia. Cuando nos dice San Pedro allá en su segunda carta, en 2 ocasiones, que la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, no puede ser interpretada de forma libre, es decir, no es cierto que haya una libre interpretación de la Santa Biblia que sea permitida por Dios. No hay la posibilidad de que cada uno pueda tomar su Biblia y la pueda interpretar como le dé la gana, según su propia conveniencia, según sus propios intereses. Y es por esta razón que San Pedro, en 2 ocasiones, en su segunda carta, nos está enseñando justamente esta verdad. Primero, en segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, hasta el capítulo 2, versículo 3, que ya meditábamos pues en ella. Y además, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17. En ambos pasajes, San Pedro está enseñando con palabras diferentes exactamente la misma verdad, la misma enseñanza, la misma doctrina. La Santa Biblia no la puedes interpretar como te dé la gana. Hermanito pastor que me escuchas, hermanito pastor protestante que me escuchas, tú no tienes el poder, la facultad, la autorización, el permiso de Dios para que tomes la Biblia y la interpretes a tu propia conveniencia y que se la enseñes así a tus seguidores, a quienes estás llevando no a la salvación, sino, como nos dice San Pedro de forma muy clara y contundente en estos pasajes, a la condenación. Esta importante enseñanza, entonces, debes tenerla en cuenta a la hora de, entre comillas, evangelizar. Si de verdad quieres tú mismo aceptar la salvación que Dios nos está dando y llevar a esa misma salvación a aquellos que están confiando en ti, que están confiando en tu palabra. Pero lamentablemente, si eres ya pastor protestante, es porque no estás siguiendo esta enseñanza de la Santa Biblia. Es porque estás tomando la Santa Biblia como una manera de enriquecerte y de beneficiarte a ti mismo según tus propios intereses económicos y no estás pensando en tu salvación y en la salvación de aquellos que te siguen. Y tú, mi hermanito protestante, si estás en una secta, es porque tampoco tú estás aceptando esta importante verdad y porque no estás escuchando la palabra de Dios y no estás creyendo la palabra de Dios, sino que estás creyendo es al discurso mañoso y malintencionado de aquel que se autoproclamó pastor y que tú consideras que es el guía espiritual que Dios tiene para ti. Pero en realidad Dios no lo llamó a que fuera pastor. Él no le dio la facultad a este falso pastor, que es en realidad un lobo vestido de pastor, de que enseñe la palabra de Dios y de que proclame la verdad que no está en sus labios, porque lo que le interesa es llenar sus propias bolsas con el dinerito que con tanto esfuerzo tú ganas y que con tanta facilidad te está robando en nombre de Dios. Por eso teníamos esta canción que la escuchamos al inicio de esta parte de la catequesis el día de hoy, porque
es a través de los diezmos y de las primicias y de los pactos y de las alianzas y de todas estas cosas que los pastores protestantes imponen sobre sus seguidores, que te van poco a poco lavando el cerebro y te van confundiendo hasta arrastrarte a sus garras, como lo hacen los lobos justamente al atacar las presas más débiles y quitarles la vida. Es eso justamente lo que está pasando en el interior de todas estas sectas protestantes. Es esta práctica protestante la que ha dado como resultado la escandalosa división en la fe cristiana de más de 70,000 diferentes grupos bíblicos que se autoproclaman todos ellos Iglesia de Jesús, cuando son en realidad changarros en los que se negocia con la fe y la devoción de las personas sencillas y de buen corazón. Lo que nos enseña la Santa Biblia es que la interpretación de la palabra de Dios no ha sido confiada a cada creyente, ni a cada pastor protestante, ni a cada fundador de su propia iglesita pirata, sino que la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras se la confió el Señor Jesús únicamente al magisterio de su iglesia, es decir, de la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica. Los protestantes enseñan que somos salvados solamente por la fe, o que solo por gracia somos salvados. Y esto ellos lo entienden como que una vez que fuimos salvados por la muerte de Cristo, ya esa salvación no se pierde, ni siquiera por los muchos pecados que pudiéramos cometer, porque nosotros no hicimos nada para merecer esta salvación y por lo tanto no podemos tampoco hacer nada para perderla. Por eso ellos están convencidos de que por el hecho de haber aceptado a Cristo como su Salvador, entonces ellos ya están definitivamente salvados. Pero lo que la Biblia enseña es totalmente contrario a estas afirmaciones demoníacas que los mantienen alejados de la misericordia de Dios a través del perdón en el sacramento de la reconciliación, así también como las buenas obras que son necesarias para la salvación. Lo que la Santa Biblia enseña en realidad acerca de la salvación es que la salvación sí se puede perder si el hombre se aparta de la fe y ya no conserva en su vida la gracia de Dios por la que se nos ha ofrecido gratuitamente la salvación. Los pasajes que ya vimos y que hemos meditado nos muestran con mucha claridad y contundencia que si el cristiano, una vez que ha creído en Jesús y lo ha aceptado por la fe, se aparta de él y ya no vive según la fe, ya no goza de la salvación que Cristo le alcanzó, sino que se condena. Por tanto, si el hombre luego de creer hace lo que es contrario al plan de Dios o deja de hacer el bien que como cristiano está llamado a practicar, pierde la salvación. Entonces, la salvación no depende solo de haber creído, no depende solo de la fe, ni es tampoco algo de lo que nos hacemos merecedores solo por gracia de Dios, sin ningún esfuerzo o trabajo de nuestra parte. Esta verdad de la Santa Biblia sobre la salvación, que está confirmada en el Nuevo Testamento, en todos estos pasajes que estamos meditando, estaba ya definida en el Antiguo Testamento en pasajes como Ezequiel, capítulo 18, versículos del 24 al 26. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel en este pasaje? Escuchen con atención, por favor. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? Pregunta el profeta. No, y no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en la que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Miren qué cosa tan seria la que nos está diciendo el profeta, que respalda, avala, afirma, define ya desde el Antiguo Testamento lo que ya después el Nuevo Testamento nos está enseñando en todos estos pasajes que estamos meditando, y es que la salvación no es cierto que ya una vez que la hayamos alcanzado del Señor,
ya no la perdemos nunca, ya es una salvación automática por el solo hecho de creer y definitiva porque se nos dio fue por gracia de Dios. El mismo profeta Ezequiel nos está diciendo ya desde el Antiguo Testamento que esta enseñanza de los pastores protestantes no es verdad. Y por eso nos dice entonces que si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, si imita las abominaciones que comete el malvado, no vivirá. Por el contrario, dice el profeta, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y sigue el profeta, y ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, que no es justo mi proceder. Aquí ya está hablando el Señor. ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere a causa del mal que ha cometido. A causa del mal que ha cometido, muere. Aquí entonces se nos está enseñando ya desde el Antiguo Testamento que no por el hecho de que el justo haya sido ya justificado, sus acciones no signifiquen que pueda posteriormente perder la salvación, es decir, la justificación que alcanzó de Dios. Si después de haber sido justificado, el justo se aparta de la justicia, del camino de Dios, ya no se recuerda ninguna de las obras buenas que hizo y muere por el mal que cometió. Esta misma enseñanza del Antiguo Testamento que la acabamos pues de mirar en este pasaje de Ezequiel capítulo 18 está reafirmada en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en pasajes como segunda carta a Pedro capítulo 2 versículos del 20 al 22, donde el apóstol describe cuál es el destino de aquellos quienes después de haber conocido a Dios vuelven a su mal camino. Segunda carta de Pedro capítulo 2 versículos del 20 al 22. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ella y son vencidos, su situación al final resulta ser peor que al principio, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el pantano. Aquí entonces está el Señor a través de su santa palabra, esta vez ya por boca del apóstol San Pedro, recordándonos lo mismo. No es cierto, hermano, no es cierto, hermana, que si tú aceptaste por la fe la salvación que Dios te ofrece, ya esa salvación no la pierdes. No es cierto. Lo que sí es cierto es lo que nos enseña la Santa Biblia. Si después de haber conocido al Señor y de haberte acercado a Él, si después de haber experimentado el amor misericordioso de Dios, si después de haber iniciado tu proceso de conversión, vuelves a caer en el pecado, ya no estás viviendo como una persona que ha sido salvada. Por esos pecados que cometes, la gracia de Dios muere dentro de ti. Por eso se les llama a los pecados graves pecados mortales, porque matan la gracia de Dios dentro de tu alma, dentro de tu corazón. ¿No es cierto entonces que no se pierda la gracia de Dios, que no se pierda la salvación, por más que nosotros pecamos, si por la fe hemos aceptado esa gracia que nos salva, según los hermanos protestantes? Esa es una enseñanza que nació, como veíamos la semana pasada, de Martín Lutero, que la extendió entre sus seguidores, invitándolos a que cometieran muchos pecados, a que pecaran grandemente, pero mientras que su fe fuera más grande que sus pecados, no habría problema, no perderían esa salvación. Pero eso no lo enseña la Biblia. Pero en contra de la Santa Biblia, dicen los protestantes y de manera especial los pastores protestantes, no es cierto que nos tengamos que esforzar y trabajar por la salvación. Y citan para
afirmar esta mentira Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice: hemos sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Dicen ellos entonces, si hemos sido salvados por la gracia, significa que la salvación es gracia de Dios, es decir, la salvación es gratis. Y esa idea de que la salvación es gratis es lo que los lleva a ellos a pensar que ya pueden vivir como les dé la gana, ya pueden vivir con toda la clase de pecados que tengan, y ya entonces esa salvación no la van a perder, porque la salvación se las ofreció Dios de forma gratuita, es decir, Dios se las ofreció gratis. Por tanto, dicen ellos, nosotros ya no necesitamos hacer nada para salvarnos, porque Cristo con su muerte ya nos ha salvado. Pero ellos olvidan que el mismo San Pablo, que escribió Efesios capítulo 2, versículo 8, es también el mismo San Pablo que escribió Filipenses capítulo 2, versículo 12, en donde el mismo San Pablo nos manda a trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. ¿Será entonces que San Pablo se está contradiciendo? ¿Será que San Pablo no sabe lo que Dios le ha revelado y nos enseña una cosa y después se contradice y nos enseña otra completamente diferente? Claro que no, porque San Pablo escribió los pasajes que ahorita están en la Santa Biblia inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y por tanto, lo que San Pablo escribió es la verdad de Dios para ti y para mí. Es el mensaje de la salvación. Por eso está en la Biblia. Por eso nosotros, cuando en la Santa Misa la proclamamos, terminamos diciendo palabra de Dios. Es decir, no es San Pablo el que nos está hablando. Es el Espíritu Santo a través de San Pablo el que nos está hablando. Por eso es palabra de Dios. Por eso no puede ser cierto que San Pablo se contradiga. Si en Efesios 2:8 está diciéndonos, según los protestantes, que no hay que trabajar por la salvación y que no tenemos ya que hacer nada para aceptar esa salvación de Dios, pero después en Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos está diciendo por el contrario que hay que trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. No es que San Pablo se esté contradiciendo, no es que San Pablo nos esté engañando, no es que San Pablo esté diciendo una cosa y después esté diciendo otra completamente diferente. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que los protestantes han interpretado torcidamente este pasaje de Efesios 2:8 para su propia perdición, como ya lo escuchábamos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que lo citábamos pues hace un ratito en el inicio de esta catequesis, pero que lo habíamos meditado ya la semana pasada. Y San Pedro nos recuerda que ellos, los protestantes, ignorantes y débiles, hacen lo mismo, así también como lo hicieron con este pasaje de Efesios 2:8, de interpretar este pasaje torcidamente para su propia perdición, que eso mismo hacen también con todas las cartas de San Pedro, de San Pablo, y con las demás escrituras. Es decir, con toda la Santa Biblia hacen exactamente lo mismo. La interpretan torcidamente para su propia salvación, no, para su propia perdición. Respaldando a San Pablo, que nos manda a trabajar y a esforzarnos por nuestra salvación, nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñaba esta enseñanza en dos pasajes diferentes, pero muy importantes todos dos. En primer lugar, Lucas capítulo 13, versículos del 23 al 27. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decirle: hemos comido y bebido contigo y has enseñado
en nuestras plazas y les volverá a decir: no sé de dónde son, retírense de mí, todos los agentes de injusticia. Miren cómo el mismo Señor está diciéndonos que acceder a la salvación es como entrar por una puerta estrecha y que muchos van a querer entrar y no van a poder. Y miren que la pregunta de aquel que se acerca a Jesús para interrogarlo de esta manera está relacionada con la salvación. La pregunta que le hacen a Jesús es: ¿son pocos los que se van a salvar? En la mentalidad de los protestantes dirían ellos: muchos, todos, automáticamente ya estamos salvados por el hecho mismo de creer, porque la salvación es por gracia de Dios. Pero lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz por ti y por mí para ofrecernos la salvación, salvación esta que tenemos que acoger y aceptar en nuestra vida, es completamente diferente a lo que los pastores protestantes enseñan. Porque lo que nos está diciendo aquí el Señor es que hay que esforzarnos, hay que luchar por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa luchar? Hay que sacrificarse, hay que esforzarse, hay que hacerse violencia a uno mismo para poder entonces adentrarse por esa puerta estrecha que conduce a la salvación. Y aquellos que pensaban que por el solo hecho de escuchar la palabra de Dios y de haber practicado esto de enseñar en las plazas, ya entonces están salvados, se van a quedar afuera de la salvación por pensar que era así de fácil salvarse. Y el mismo Jesús, ya en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, en los versículos del 13 al 23, nos dice lo siguiente: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la entrada y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Nuevamente está Jesús hablándonos de esta figura de la puerta estrecha en relación con la salvación, y agrega una figura más, que es el camino, que es también angosto para llegar a la vida, para llegar a la vida eterna. Y sigue Jesús en este pasaje de Mateo 7, versículos del 13 al 23. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Miren la seriedad de este pasaje, de esta enseñanza de Jesús en relación con la salvación. Comienza como en el pasaje que ya leíamos hace un momentito de Lucas capítulo 13, versículos del 23 al 27, a hablar de dos figuras, de la figura de la puerta estrecha y del camino angosto. Pero a continuación Jesús está diciendo que nos tenemos que guardar, es decir, tenemos que cuidarnos de aquellos falsos profetas que se presentan como ovejas, pero son en realidad lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y nos está diciendo Jesús a continuación que por los frutos es por lo que vamos a conocer quiénes son verdaderamente enviados de parte de Dios y quiénes no. Y así también quiénes son los que van a tener vida y quiénes son los que no. Y nos está hablando el Señor de la necesidad de dar frutos, es decir,
No basta con la fe, no basta con decir que tenemos fe para salvarnos. Se necesita la fe para reconocer a Jesús como Señor. Claro que se necesita la fe, pero adivinen qué, hasta los demonios tienen esa fe para reconocer a Jesús como Señor. Por eso ya citábamos al inicio de esta catequesis sobre la salvación a Santiago capítulo 2, versículo 19, que nos dice justamente eso. Los demonios ya tienen esa fe para reconocer a Jesús como Señor, pero no están salvados, porque Jesús está diciendo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. No todo el que me reconoce como Señor se salvará. Y a continuación viene Jesús a revelar algo supremamente contundente y claro y muy fuerte en contra de los protestantes. ¿Qué es lo que los protestantes buscan en los changarritos? Milagros. ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el método de conquista, como lo escuchábamos en la canción hace un rato, de las sectas protestantes para atraer a todos esos pobres ignorantes y débiles en la fe? Los milagros también. Aquí sí hay milagros, aquí sí hay poder, aquí sí está Dios haciendo milagros. Gloria a Jehová, aleluya. Pues el mismo Jesús está denunciando esa estrategia, esa táctica, ese método de conquista de aquellos que se valen de los milagros, de los aparentes milagros, porque ni siquiera son milagros en realidad, para atraer a estas personas a esos lugares donde no está Dios y donde no está la salvación, sino que está la perdición. Y por eso al final todos aquellos que se creían salvados, comenzando por el pastor protestante y sus seguidores, van a decirle al Señor, cuando ya se encuentren ellos mismos fuera de la vida eterna, fuera del reino de los cielos: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos en tu nombre demonios? ¿Acaso no hicimos milagros, muchos milagros en tu nombre? Y les va a decir el Señor: jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Miren pues, hermanas y hermanos, que es así de claro, es así de simple. La sola fe no basta para la salvación. Es necesaria para la salvación, pero no es necesaria para la salvación. Y ese es el mensaje que la Sagrada Escritura nos muestra de parte de Dios, porque es palabra de Dios. Y nos lo insiste en esta enseñanza una y otra y otra y otra vez, de muchas formas, a través de San Pedro, a través de San Pablo, a través del profeta Ezequiel, a través del mismo Señor Jesucristo. Pero los hermanos protestantes no escuchan y no creen en la palabra de Dios. Escuchan y creen en lo que les dice el pastor mentiroso, que los está extorsionando y los está robando y los está exprimiendo para enriquecerse él a costa de ellos, y no le interesa la salvación de estas pobres almas, sino que le interesa a él es enriquecerse y no tener ya que trabajar, porque son muy flojos y no les gusta trabajar. Pero la verdad de la Sagrada Escritura en relación con la salvación es que la salvación sí es gratuita, porque tú y yo no hicimos nada para merecerla, y es por iniciativa de Dios que la hemos recibido, pero la tenemos que aceptar y tenemos que esforzarnos por mantener esa salvación que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesús. Y para trabajar como tenemos que hacerlo y esforzarnos como tenemos que hacerlo, hay que luchar contra el pecado, hay que luchar contra las tentaciones, hay que dedicarnos a las cosas de Dios, hay que cumplir los mandamientos, hay que practicar las obras de misericordia, hay que vivir como hombres y mujeres nuevos. Cristo murió para redimirnos, es decir, Él pagó el precio que merecíamos por nuestros pecados. Eso lo encontramos en pasajes como Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25 y Romanos 5, del 6 al 8. Entonces, sí es verdad que la salvación Dios nos la ofreció gratuitamente. Sí es verdad que la salvación viene por gracia de Dios. Pero preguntarían los protestantes, si es así, si la salvación nos la da Jesucristo,
de manera gratuita, nos la da por la gracia. Si tenemos que esforzarnos y trabajar por esa salvación, ¿para qué murió pues Cristo por nosotros en la cruz? Es decir, ¿cómo podemos nosotros entender que la salvación sea por la gracia? Como ellos, nosotros los católicos, los verdaderos cristianos, estamos de acuerdo en afirmar que la salvación ha venido de parte de Dios. Y como ellos citan y como es verdad en pasajes como Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre por el cual tú y yo podamos ser salvados, solamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación viene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y no hay nadie más en el que nosotros podamos ser salvados. En ese sentido, la salvación viene por gracia de Dios, es decir, en ese sentido, la salvación es gratuita. Sin este sacrificio de Cristo en la cruz, que ha sido completamente gratuito, es decir, sin que nosotros lo hubiéramos merecido, no podríamos salvarnos. Pero eso no quiere decir que el creyente, una vez que ha sido justificado por la muerte de Cristo, no tenga que obrar conforme a la voluntad de Dios para salvarse. Ni quiere decir tampoco que deje de ser necesario cumplir los mandamientos. Por eso Cristo nos enseñó también en Mateo capítulo 7, versículo 21, que ya lo leímos hace un momentito. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Hacer la voluntad del Padre Celestial, cumplir la voluntad del Padre Celestial, trabajar por hacer la voluntad del Padre de los cielos. No se trata solamente de la fe, hay que trabajar para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. En otra ocasión, alguien le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Eso en torno a este tema de la salvación sería como si preguntara a esta persona: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque conseguir la vida eterna significa justamente alcanzar la salvación. Y miren cómo le responde Jesús: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya ven entonces cómo se trata de no solamente creer, sino cumplir la voluntad de Dios a través de cumplir los mandamientos que Dios mismo nos ha dado, y de manera especial el mandamiento del amor. No es que se compre la vida eterna al cumplir los mandamientos, como lo suelen decir los protestantes. Ellos piensan que nosotros los católicos, cuando hablamos de la necesidad de las buenas obras, estamos comprando la salvación, y no es cierto. No es que se compre la vida eterna o que se compre la salvación cuando nosotros cumplimos los mandamientos, cuando tratamos de cumplir los mandamientos, cuando nos esforzamos y nos dedicamos a tratar de cumplir los mandamientos. Pero si no los cumplimos, no nos salvaremos, por más que Cristo ha muerto en la cruz para redimirnos, porque al no vivir según la voluntad de Dios, estamos rechazando la gracia salvadora que gratuitamente nos ofrece Dios en la persona de su Hijo Jesús. En este sentido, San Agustín, un santo muy importante de la iglesia, tiene una enseñanza muy hermosa, una frase muy hermosa que sintetiza en una frase así de cortita: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios que gratuitamente te dio la vida y que lo hizo sin preguntártelo, no te va a salvar si tú no te propones dejarte salvar. Dios no te va a obligar a que tú te salves. Tú tienes que aceptar esa salvación de Dios. Tú tienes que acogerla en tu corazón. Tú tienes que vivir permanentemente como un hombre que ha sido salvado por Dios, como una mujer que ha sido salvada por Dios. En ese sentido, podemos citar también Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde Jesús dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre la puerta, entraré a su casa
y cenaré con él y él conmigo. Miren que Jesús lo que hace es tocar a la puerta de nuestro corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Jesús toca a la puerta de nuestro corazón, pero Jesús no se pasa sin que nosotros le abramos la puerta. Por eso hay muchas de estas pinturas hermosísimas en el arte religioso que han sido inspiradas en este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde se mira una puerta sobre la cual Jesús está tocando, está llamando a la puerta, pero ninguna de esas puertas, en todas estas pinturas hermosísimas que han sido inspiradas en este pasaje, ninguna de esas puertas tiene cerradura por fuera. ¿Por qué? Por lo que Jesús dice en este pasaje: si alguno me oye y me abre la puerta, entraré a su casa. Es decir, esa puerta solamente la abres tú, en tu propio corazón. Desde dentro de tu corazón es de donde tú abres la puerta de tu vida a Dios para que Dios entre y te salve. Si tú no escuchas esa palabra del Señor, si tú no abres la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu realidad, de tu historia, de tu persona a Dios, no te vas a salvar, no te puedes salvar. En el mismo pasaje de Efesios capítulo 2, de que los protestantes toman solo el versículo 8 y algunas veces el versículo 9 para afirmar que ya están definitivamente salvados, porque es por gracia mediante la fe que somos salvados, sin necesidad de las obras. El versículo 10 nos muestra la necesidad de las obras como la manera en la que nos mantenemos en esa salvación que Dios nos ofrece. Pero los protestantes nunca leen el versículo 10 porque no les conviene, sino que solo leen lo que sí les conviene, que es el versículo 8 y algunas veces el versículo 9, para enseñar su doctrina demoníaca de que ya están salvados definitivamente y automáticamente. Vamos a leer los 3 versículos completos. Efesios 2, no solamente el 8, que es el que ellos leen, sino los versículos completos. Efesios 2, 8, 9 y 10, para entenderlos en su totalidad, y no solo los versículos 8 y 9, como a veces lo suelen hacer, para confundir a los pobres seguidores ciegos e ignorantes que tienen, asegurándoles que ya gozan de una salvación que no pueden perder de ninguna manera. Efesios 2, 8, 9 y 10. Vamos a leerlos completitos para entender estos 3 versículos en su totalidad. Pues han sido salvados por gracia, mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicáramos. Miren cómo ese versículo 10 cambia por entero el sentido de lo que los protestantes enseñan, tomando solamente el 8 y un pedacito del 9. Ellos afirman, tomando solamente el 8 y partecita del 9, que ya no son necesarias las obras para salvarnos. Pero el versículo 10 está contradiciéndolos y les está diciendo que exactamente sí son necesarias las obras, porque de antemano Dios dispuso que las practicáramos. Es decir, Dios sí mandó que esas buenas obras las practicáramos, pero esas obras buenas no nos salvan. Nos salva la gracia de Dios cuando nosotros vivimos movidos por la fe, pero que sí son necesarias esas buenas obras para que junto con la fe sean la forma en la que nosotros aceptamos la salvación que Dios nos ofrece por la gracia y que por tanto entonces nos salvemos. En la próxima semana, si Dios quiere, vamos a retomar nuevamente este pasaje de Efesios 2, versículos del 8 al 10, para seguirlo profundizando y sacar de la confusión a los pastores protestantes y a sus pobres seguidores ciegos que piensan que las obras no son necesarias para la salvación, sino solamente la fe y la gracia de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan una bendecida semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.